Soy Peter Duptram, soy el director del Instituto del Ministerio Eclesial Laico y del Servicio en el Departamento del Ministerio Pastoral de la Arquidiócesis de San Antonio y les doy la bienvenida. Tengo hoy la alegría de dialogar con mi colega Aarón Castillo. Aarón es el director del Secretariado de Misión, Vida, Justicia, Paz y Jóvenes Adultos para nuestra Arquidiócesis de San Antonio. Y Aarón obtuvo su título de abogado en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y una especialización en los estudios sociales, políticos y económicos de la Universidad de Notre Dame en el Instituto de Phoenix. Él tiene más de 20 años que lleva enseñando en diferentes facultades de Derecho, inclusive conferencias a lo largo del país, en México y en varios países de Latinoamérica y el Caribe. Algo singular es que antes de mudarse a San Antonio, en el 2018, Aarón era investigador y director del tiempo completo de un centro de investigación social en México. Pero este centro daba servicios a entidades políticas y sociales y de la Iglesia de México, de la Conferencia de los Obispos y inclusive del Vaticano. Aarón, es un gusto tenerte hoy en día. Bienvenido. Gracias, Peter. Te lo agradezco mucho. Y hoy, Aarón, tenemos un gran tema. Es el Christus Vivit, misericordia, creatividad y esperanza, especialmente en el tiempo de COVID-19. ¿Qué te parece, Aarón, si antes de iniciar a hablar sobre qué es el Christus Vivit y qué tiene que ver con nuestro tiempo, nos tenemos unos minutitos para dar gracias a Dios y unirnos en oración? ¿Te parece? Fantástico. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, este día te ponemos ante tu presencia a todos los jóvenes. Que nadie les robe la alegría de tu amor. Que corran atraídos por ese rostro tan amado que adoramos en la Sagrada Eucaristía. Y que reconozcamos siempre en la carne del hermano sufriente tu rostro, Señor. Que tu Santo Espíritu los empuje a esta carrera hacia adelante. La Iglesia necesita su entusiasmo, sus intenciones, sus intuiciones, su fe. Nos hace falta. Y cuando lleguen donde nosotros no hemos llegado todavía, que ellos tengan paciencia, Señor, para esperarnos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y Aarón, yo sé que tú lo reconoces. Ese es el último, esta oración es adaptada del último número del Christus Vivit, que el Santo Padre es una oración fantástica. Aarón, el Santo Padre, en el 7º año de su pontificado, escribe esta hermosa exhortación. Háblanos, ¿qué es Christus Vivit y cuál es la relevancia que tiene para nosotros el día de hoy? De acuerdo. Muchas gracias, Peter. Te agradezco mucho la invitación a esta edición de Café y Ministerio. Aquí haremos lo propio. Y pues respondiendo a tu pregunta, Christus Vivit, como lo acabas de decir muy bien, es un documento importante que el Papa Francisco emitió hace prácticamente un año. En el mes de mayo estaremos cumpliendo el primer aniversario de la publicación del documento y que es el resultado de un largo proceso sinodal que tuvo sus particularidades. Pocas veces en la historia de la Iglesia ha habido una labor tan atenta de escucha previa a la realización de un sínodo y después a la emisión de un mensaje que refleje lo que se discutió en el sínodo. Francisco se empeñó en poner todos los medios que fueran necesarios y posibles para poder escuchar a los jóvenes vivamente a lo largo de muchos meses previo a la redacción de este texto. Entonces, el término es técnico, es una exhortación posinodal y explicaremos rapidísimo esas dos palabritas, ¿no? Empezamos con lo de posinodal. Después del Concilio Vaticano II, Pablo VI estableció que era conveniente que el Papa tuviera oportunidad de reunirse periódicamente con los obispos. Y para facilitar ese proceso, creó una institución permanente de la Iglesia Católica que se llama el Sínodo de los Obispos, que se reúne en reuniones ordinarias o extraordinarias cada determinado número de años. Entonces, ¿qué es un sínodo? Pues ese es ese encuentro entre el Papa y los obispos para poder hablar de algún tema que el Papa considera particularmente importante en la vida de la Iglesia. Y en esta ocasión ese tema fue el de los jóvenes. Decir que es una exhortación quiere decir que no es un documento a la manera de una encíclica, que lo que busca es clarificar alguna serie de enseñanzas magisteriales o que quiera profundizar en un aspecto determinado de la fe, sino que es una llamada a la acción. Eso es una exhortación, ¿no? Yo los exhorto a, pues yo los invito a. Y en este caso, insisto, el tema es el de los jóvenes.
Hace poco platicando con un colega nuestro de la conferencia del episcopado norteamericano, Paul Jarzembowski, él me decía que ahora que estamos por cumplir un año de la publicación del documento, a él le quedaba cada vez más claro que este documento era importantísimo, que hay muchas cosas, ¿no?, en la vida que la emergencia del COVID-19 pues nos ha demostrado que ya no se van a dar, o que ya no son relevantes, ¿no? Y en cambio, este documento sí lo sigue siendo, porque el mensaje que contiene es un mensaje que permanece y le da sentido a lo que podemos hacer, y en particular los jóvenes pueden hacer en este momento de tanta necesidad. Y para ya cerrar esta introducción y comenzar el diálogo, quisiera detenerme en dos aspectos del mensaje del documento. Tres. Primero, hay un apartado en el texto que se llama Jóvenes y comprometidos, donde el Papa Francisco reflexiona con profundidad en la idea de que hay una disposición natural de los jóvenes, creyentes o no, cristianos o no, católicos o no, de ayudar a otros, de involucrarse en causas sociales, de ponerse al servicio de los demás, de comprometer su tiempo y sus recursos para poder ayudar a quien más lo necesita. Y entonces él dice que ese es uno de los aspectos más bellos de la juventud, ¿no? Esta disposición de servir y estas ganas de cambiar el mundo. Y ese es, por ejemplo, uno de estos aspectos que no cambian con la emergencia, al contrario, ¿no? Y si a eso le sumamos que de alguna manera hoy y durante mucho tiempo la vida está mudándose al Internet, donde los jóvenes son particularmente ágiles, ¿no? Donde están pues muy bien entrenados, pues el protagonismo que pueden tener, la cantidad de iniciativas que pueden organizar, se multiplican y los convierte en actores privilegiados de este momento, probablemente los mejores dotados, ¿no?, para lidiar con la emergencia que estamos viviendo. Y la segunda idea es precisamente la que le da título a nuestra sesión de hoy. Les quiero leer un puntito del documento, el 173, donde el Papa Francisco compara la capacidad que los jóvenes tienen de cambiar la realidad y de incidir en el mundo con el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces de Jesús. Entonces, los jóvenes tienen esa capacidad de tomar lo que ellos tienen y convertirlo en algo grande, y eso grande hoy lo necesitamos. Y leo literalmente de ese punto, dice: con la fe en el resucitado podrán enfrentarla, la vida, las dificultades de la vida, con creatividad y esperanza, ubicándose siempre en el lugar de servicio, como los sirvientes de aquella boda, sorprendidos colaboradores del primer signo de Jesús, que solo siguieron la consigna de su madre: hagan lo que les diga. Y el Papa termina este puntito diciendo: misericordia, creatividad y esperanza hacen crecer la vida. Iba a decir tres cosas, pero tal vez me puedo detener y podemos comenzar el diálogo y luego regreso a una tercera, ¿no? Yo tengo una pregunta, mientras que los que nos están acompañando ahora hacen generan sus propias preguntas. Y por favor, si pueden usar la sección del chat que está ahí al final de la pantalla, o si no, pueden levantar su mano virtual y pueden preguntar. Está abierto el foro para sus preguntas, por favor, siéntanse en la libertad de hacerlo. Aaron, yo tengo una pregunta. Tú dijiste hace unos minutos sobre el protagonismo de los jóvenes. ¿A qué te refieres cuando dices que probablemente los jóvenes son los mejores dotados para liderar con la emergencia que estamos viviendo? Okay. Gracias. A ver, esta idea no es una idea nueva, ni muchísimo menos. Al menos los últimos, 4 de los últimos 5 papas lo han estado repitiendo una y otra vez, ¿no? Recordemos que Pablo VI termina la serie de documentos conciliares precisamente con un mensaje a los jóvenes, diciéndoles: pues órale, ya pensamos todo esto, el mundo está como está y a ustedes les corresponde transformarlo, ¿no? Entonces, ya incluso en un momento tan significativo como ese, hace más de 50 años, el Papa veía en los jóvenes a los sujetos privilegiados de esta misión, ¿no? De traer al presente a Cristo y hacerlo, eso, presencia viva ante los demás, y con ello colaborar en la transformación del mundo en la lógica del amor. Eh, Juan Pablo II, pues ya no digamos, ¿no? Juan Pablo II, lo sabemos, fue un papa que se empeñó a lo largo de todo su pontificado estar muy cerca de los jóvenes, creía profundamente en ellos, ¿no?
Y les decía lo mismo, este mensaje de no tengáis miedo, bueno, pues aunque era para la humanidad entera, él se lo repetía una y otra vez a los jóvenes. Benedicto XVI hizo una labor magnífica de atención a la juventud. Pienso en aquella Jornada Mundial de la Juventud en Alemania. Sus mensajes de esa jornada son dignos de ser releídos, ¿no? Porque realmente ayudan a entender el sentido de la vida y el papel fundamental de la juventud. Entonces, esta es una conciencia permanente y regreso al Papa Juan Pablo II para responder tu pregunta. Juan Pablo II, en un librito que se llama Cruzando el umbral de la esperanza, dedica un capítulo de la entrevista que se le hace en ese texto a responder a la pregunta de por qué creen los jóvenes. Y él dice que la juventud es algo más que una etapa cronológica en la vida de los seres humanos. No solamente es un determinado número de años, sino que es una etapa que nos ha sido dada por la providencia para poder descubrir nuestra vocación. ¿Qué quiere decir esto? Que esta emergencia del COVID-19, hay un montón de personas que corresponden a esta categoría de edad, que es la juventud, que le están viviendo en el momento específico que Dios ha dispuesto en su existencia para poder descubrir su gran llamado a vivir y a materializar el llamado al amor, ¿no? Entonces, es lógico que todo en ellos esté dispuesto para el encuentro con la respuesta a esa pregunta de ¿qué estoy llamado a hacer? ¿No? Hay una, digamos, una disposición ideal en la juventud para enfrentar el problema que hoy tenemos. Y después está este aspecto del que ya hemos hablado, ¿no? Eh, Su capacidad tecnológica es extraordinaria. Podríamos decir incluso que casi providencial, el que Dios haya permitido que la tecnología se haya desarrollado de tal manera que esta necesidad de aislarnos físicamente no rompa con nuestra capacidad de interacción y de nuestra capacidad de servir a los demás, pues es algo por lo que debemos de estar profundamente agradecidos y los jóvenes son grandes protagonistas de esto. Y por eso, en el Internet constantemente estamos viendo iniciativas de los jóvenes que nos sorprenden, que nos alegran y que nos renuevan la esperanza, ¿no? Y las hay tan sencillas como jóvenes que se reúnen para cantar una canción, como tantos otros lo han hecho, hasta jóvenes que en estas circunstancias siguen ofreciéndose para hacer voluntariado, que siguen ideando modelos de interacción digital para poder ayudar a los demás. Y Aarón, y para aquellos que tenemos la juventud acumulada, ¿qué es lo que nos tiene Cristo Vive? Claro. A ver, para los que tenemos la juventud acumulada, el documento es muy pertinente, al menos en dos mensajes fundamentales, ¿no? Uno es, el Papa comienza en el segundo capítulo de la exhortación a reflexionar con mucha profundidad sobre cómo Jesús es él mismo un joven, ¿no? Este joven de una provincia perdida del Imperio Romano que muere en torno a los 33 años, pues es, por lo tanto, una figura muy cercana a los que son jóvenes en edad. No obstante, el Papa también nos dice que ese joven es fuente permanente de juventud para la Iglesia. El encuentro con Cristo, como siempre sucede con el encuentro con el amor, rejuvenece. Eh, y lo hace tanto en el nivel humano como en el nivel sobrenatural, ¿no? Pienso ahora en el momento en donde mis padres, ya avanzados en edad, conocieron a su nieto, por ejemplo, ¿no? A mi hijo Bernardo. Bueno, las caras les reflorecieron y mi madre, su vida cambia, ¿no? Y surge un nuevo ímpetu de entrega en virtud del encuentro con el amado, que en este caso es un niño, ¿no? Y bueno, pues ciertamente pasa lo mismo con Jesús, ¿no? Cuando uno se encuentra con Jesús, pues la propia vida cambia en cualquier etapa de la vida en la que uno se encuentre. Y por eso el Papa nos invita constantemente a renovar nuestro encuentro con Cristo, porque a pesar de la juventud acumulada que tengamos, ciertamente ese encuentro va a traer vitalidad y novedad, ¿no? Y pues Dios no es indiferente a lo que estamos viviendo y por lo tanto, si siempre nos está persiguiendo y siempre nos está buscando, en este momento de necesidad en el que hoy nos encontramos, pues aún más, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento del documento, ¿no? Es decir, nosotros también estamos llamados a encontrarnos con ese joven que es Cristo y permitir que ese encuentro amoroso nos rejuvenezca. Pero por otro lado, hay un capítulo de la exhortación, el capítulo número 6, que es un llamado a la colaboración intergeneracional. Entonces, si los jóvenes están llamados a tener un papel
protagonista, protagónico en el momento que estamos viviendo, pues no nos vale a los mayores no estorbar. Al contrario, ¿no? Tenemos que establecer mecanismos de colaboración. Y el Papa ahí acude a una imagen de la Escritura que habla precisamente de los frutos que vienen cuando los mayores y los jóvenes colaboran, ¿no? Entonces, entendamos que sí, que por los años que tenemos y las canas que peinamos, pues podemos tener tal vez mayor sabiduría y perspectiva, pero también nos faltan elementos que ya han quedado atrás, como cierto ímpetu o cierta capacidad de realización en el presente, que los jóvenes tienen en abundancia. Y entonces lo que tenemos que hacer es colaborar, ¿no? Qué bello las palabras de Santo Padre Aarón. Creatividad, misericordia, creatividad y esperanza. Y, ¿qué tiene su relevancia, Aarón, en nuestro trabajo, en nuestro ministerio, inclusive hoy en día con el COVID-19? A ver, pues yo creo que podríamos hacer este ejercicio de detenernos en cada palabra, ¿no? Entonces, el tema de la misericordia, acabamos de celebrar el Domingo de la Divina Misericordia, es probablemente un mensaje que todavía tenemos como muy presente y muy vivo en función de pues, esta muy bella celebración que también quiso dejarle a la Iglesia el Papa Juan Pablo II. Y pues a ver, esta conciencia clara de que Dios es misericordia es una invitación, por un lado, a dejarnos abrazar por esa misericordia, ¿no? El que a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestros errores o de nuestra necedad, seguimos siendo infinitamente amados por este Dios misericordioso que jamás nos abandona. Y eso provoca una transformación en nosotros y nos dispone para poder entregarle ese mismo a los demás, ¿no? Entonces, esta era la tercera idea grande que quería compartir contigo hoy, ¿no? El capítulo cuarto de la exhortación es, que para quien no haya leído la exhortación, es el lugar por donde conviene comenzar, ¿no? En particular ahora, donde necesitamos escuchar una palabra que nos llene de esperanza. Entonces, ese capítulo que habla de las grandes verdades que hay que anunciarle a los jóvenes es una especie de presentación del querigma para la juventud, pero cualquiera se puede beneficiar de ella, ¿no? Y el Papa ahí toca en 4 elementos, y con esto sigo hablando de misericordia, pero también ya estoy tocando en el tema de la esperanza. El primer elemento es la conciencia de que Dios es amor. Entonces, es un primer motivo de sorpresa. En el momento del surgimiento de la tradición judeocristiana, ya con el judaísmo y después ya no digamos con el cristianismo, pues esto fue un motivo de gran sorpresa, porque los dioses eran vistos como estas realidades terribles, ¿no? A las que había que mantener apaciguadas, ¿no? Y de repente resulta que Dios se interesa primero por un pueblo y después se interesa por todas las personas, en su individualidad y a lo largo de todos los tiempos, ¿no? Entonces, ese Dios que se interesa por mí, que se compromete por mí, ese Dios que es amor, pues es ya de suyo un mensaje que genera esperanza. 2, segunda de estas grandes verdades que el Papa quiere que le compartamos a los jóvenes. Cristo salva. Entonces, pues no solamente Dios nos ama y se interesa en nosotros, sino que acá al tal grado llega su amor por la humanidad que manda a su propio Hijo a realizar la obra de nuestra redención. Acabamos de celebrar también la Semana Santa, el Triduo Pascual, y todavía estamos en esta época en donde pues, estamos celebrando el hecho de que la vida ha triunfado sobre la muerte en Cristo y que con ello nosotros estamos llamados a vivir una vida distinta. Y eso también nos llena de alegría y de esperanza, de ganas de responder al amor con el amor. En tercer lugar, la idea que le da título al documento de que Cristo está vivo, ¿no? Esto no es una teoría, no es algo lejano, no es una idea bella, sino es una realidad patente que quiere hacerse presente en nuestra vida. Porque si resulta que está vivo, pues quiere decir que sigue realizando su misión, y su misión es la de eso, ¿no? Nuestra salvación, nuestra redención. Y aunque al inicio de ese capítulo el Papa dice que va a hablar de 3 cosas, al final habla de 4 y mete al Espíritu Santo, ¿no? Este regalo del Padre al Hijo, como, si me lo permites decir así, premio de su sacrificio en la cruz, ¿no? Que es la garantía de que si nosotros nos allegamos al amor, el amor nos transformará y nos permitirá convertirnos en una fuerza transmisora de ese mismo amor, ¿no? Entonces, el mensaje del documento es bello porque nos recuerda esos motivos por los cuales estamos llamados a esperar.
nos recuerda que el mal no tiene la última palabra, ¿no? Y si estamos convencidos de ello, pues entonces tenemos que actuar en consecuencia. Y la manera en la que uno actúa en consecuencia con respecto a esto es celebrándolo, como la iglesia nos invita a hacerlo aún en estas circunstancias tan complicadas durante este tiempo pascual. Y después viviendo en consecuencia, ¿no? Y ese vivir en consecuencia es convirtiéndonos en reflejo vivo del amor de Dios. Y finalmente el tema de la creatividad, ¿no? Uno puede confundir la creatividad con un aspecto de la creatividad, ¿no? Que a veces es un aspecto arduo, que es precisamente este aspecto de inventar algo nuevo, ¿no? Este aspecto de encontrar algo que nadie más había hecho y ahora hacerlo, ¿no? Eso es un reto enorme, ¿no? Eso es, vamos, de alguna manera es querer hacer lo que Dios hizo en el momento de la creación del mundo, sacar algo de la nada, ¿no? Es un esfuerzo titánico. Pero la creación no funciona así, ¿no? Es en realidad una especie de co-creación, ¿no? Y entonces esto, ¿a qué voy con todo esto? Que nuestra capacidad de enfrentar creativamente con los problemas que hoy tenemos, en la familia, en el trabajo, socialmente, en lo político, en lo económico, será el resultado de un reencuentro con lo que Dios ya nos ha dado, ¿no? De alguna manera la creatividad no es mera novedad, sino es volver al origen para desde ahí encontrar la inspiración y la guía que nos permite enfrentar las cosas que ahora son novedosas y que requieren de una respuesta nueva. ¿A qué voy con todo esto que estoy diciendo sobre el amor, la creatividad, la esperanza? El mensaje de Christus Vivit es que los jóvenes están llamados a transformar el mundo, pero para poder transformarlo, tienen primero ellos que ser transformados por estas que Benedicto XVI llamaba verdades performativas, ¿no? No es lo mismo saber que 2 más 2 es 4 a saber que la niña que te gusta, le gustas. Cuando te das cuenta de que, voy a utilizar palabras de un amigo muy sabio que se llama Peter Dutrump, cuando te das cuenta de que la niña que te gusta, le gustas, entonces no importa qué tanto frío haga en Chicago, tú sigues sintiendo que es primavera, ¿no? Es una frase que Peter repite mucho como experiencia propia. Y es verdad, estamos llamados a volver estas verdades que nos llenan de vida, en particular porque estas verdades no son abstractas, es una persona, es la persona de Cristo. Ese es el tipo de misericordia, de esperanza y de creatividad que estamos llamados a experimentar en este momento. Aarón, y la pandemia y todas las incertidumbres que presenta esta pandemia puede llevarnos a la, ¿cómo se le dice? A la primera respuesta de querer proteger solamente a nosotros. ¿Qué puedes tú decirnos en base a Cristo Vive para evitar encerrarnos y ser corresponsables por, como tú decías, con esa misericordia que hemos recibido al contemplar a Cristo? ¿Cómo podemos salir de ese comfort y asumir nuestra responsabilidad por el dolor de aquellos que están sufriendo más? Mira, estoy buscando un texto del Papa para no responderte yo, sino que nos responda Francisco, ¿no? En este mismo capitulito de Jóvenes Comprometidos, el Papa dice lo siguiente: es verdad que a veces, frente a un mundo lleno de violencia y egoísmo, pensemos en lo que está pasando, ¿no? Frente a un mundo lleno de COVID-19, los jóvenes pueden correr, o todos podemos correr el riesgo de encerrarse en pequeños grupos y así privarse de los desafíos de la vida en sociedad, de un mundo amplio, desafiante y necesitado. Sienten que viven el amor fraterno, pero quizás su grupo se convirtió en una mera prolongación de su yo. Esto se agrava si la vocación de laico se concibe solo como un servicio al interior de la iglesia, olvidando que la vocación laical es ante todo la caridad en la familia, la caridad social y la caridad política. Es un compromiso concreto desde la fe para la construcción de una sociedad nueva. Es vivir en medio del mundo y de la sociedad para evangelizar sus diversas instancias, para hacer crecer la paz, la convivencia, la justicia. Entonces, me parece que estas palabras del Papa de alguna manera plantean lo que tú estás diciendo, ¿no? En una situación donde hay tanto mal, tanta incertidumbre, tanto sufrimiento a nuestro alrededor, podría haber un movimiento natural para encerrarnos en nosotros mismos o en un grupo pequeñito y pensar que proteger a ese grupo pequeñito, pues es nuestra misión y ya está, ¿no? Y te contesto en una clave muy jesuítica, muy de Francisco, ¿no? El último capítulo
de Christus Vivit trata sobre el tema del discernimiento. Tal vez es un tema al que todos tenemos que volver ahora, ¿no? O sea, ante este problema que estamos viviendo, ¿qué debo de hacer? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿No? Y entonces, pues una posible respuesta es esa, ¿no? Pues cuídate tú y sálvese quien pueda. ¿No? Eh, pero el corazón no está hecho para eso, ¿no? Y entonces hay que estar atento a los movimientos del corazón, ¿no? Pienso en este bonito mural que está en la casa de los jesuitas, que está junto a la iglesia del Gesù en Roma, que hace las veces de antecámara las habitaciones de San Ignacio, donde están retratados dos ángeles tocando instrumentos. Uno está tocando una especie de guitarra, el otro está tocando una especie de flauta, y sobre uno cae un rayo de sol y sobre el otro una sombra. Y la pintura que fue hecha por un discípulo de San Ignacio está ahí por un motivo, ¿no? Precisamente San Ignacio pues, es un gran maestro del discernimiento, y entonces es una invitación a que hagamos examen, a que no vivamos esto irreflexivamente, a que nos detengamos a pensar qué en esta circunstancia nos trae luz y qué trae sombra, ¿no? Qué es motivo de alegría, de ilusión, de futuro, y que en cambio nos empequeñece y nos llena de tristeza. Y si iniciamos ese camino, yo creo que vamos a encontrar la respuesta a lo que tú me estabas preguntando, ¿no? Sí, ciertamente podemos encerrarnos en nosotros mismos, pero eso no va a ser camino de planificación, porque no estamos hechos para estar encerrados en nosotros mismos, ¿no? Entonces, la emergencia en una primera instancia podría parecer una invitación a centrarnos en nuestra persona, pero si le rascamos un poquito, si estamos atentos a las necesidades de nuestro corazón, si nos dejamos conmover por los ejemplos de otros que están sirviendo en este momento, pienso en los médicos y en las enfermeras, es un ejemplo como muy claro, pues, lógicamente nos tenemos que preguntar, bueno, ¿y a mí qué me toca, no? Estaba en una llamada de Zoom como esta, con varios amigos de distintos lugares del mundo, y eran las 8 de la noche en Madrid, y uno de los que estaba en la reunión nos comentó, ¿no?, que a las 8 de la noche, lo que ya hemos visto, la gente sale a los balcones a aplaudirle a los médicos y a las enfermeras. Es una cosa bellísima. Bueno, pues dejémonos tocar por esos ejemplos de servicio para que nos ayude esa experiencia a entender qué es lo que Dios quiere de nosotros y estemos atentos a esas mociones interiores que Dios nos va a estar sembrando conforme nosotros vayamos tomando decisiones, ¿no? Aarón, genial. Y para concluir, de manera como un resumen, ¿a qué nos invita el Papa en Cristo Vive? Mm. A ver, déjame decírtelo así, ¿no? Primero te lo digo con mi interpretación y luego con el Papa, para no andar terminando con palabras que no son suyas. El Papa, ¿a qué nos invita? ¿A qué nos invita a todos y en particular a qué invita a los jóvenes? A comerse el mundo, a no ser espectadores, sino protagonistas, ¿no? Y te lo digo como él se los dice en el punto 174 del documento. Les dice a los jóvenes: sigan superando la apatía y ofreciendo una respuesta cristiana a las inquietudes sociales y políticas que se van planteando por diversas partes del mundo. Les pido que sean constructores del futuro, que se mantengan en el trabajo por un mundo mejor. Queridos jóvenes, por favor, no balconeen la vida, métanse en ella. Jesús no se quedó en el balcón, se metió. No balconeen la vida, métanse en ella, como lo hizo Jesús. Pero sobre todo, de una manera o de otra, sean luchadores por el bien común. Sean servidores de los pobres, sean protagonistas de la revolución de la caridad y del servicio. Capaces de resistir las patologías del individualismo consumista y superficial. Muchísimas, muchísimas gracias, Aarón. Y para concluir, una pregunta muy personal, muy importante. ¿Cuál es tu café preferido? Es una discusión que ya hemos tenido. No voy a decir cuál bebo ordinariamente para no estropear a nadie, pero caramba, pues tengo dos, ¿no? Uno es el Lindt, ¿no? Este café austriaco, que es Sí. una delicia. Y el otro es Juan Valdés. Me gusta mucho el café colombiano. Porque en las palabras de un sabio ministro, que no voy a decir su nombre, dice que el ministerio sabe mejor con una taza de café. Eso es cierto. Aarón, te invito a que concluyamos nuestra sesión y te agradezco otra vez por acompañarnos
sinceramente un buen gusto. ¿Qué tal si concluimos con oración? Guíanos en esta oración final, por favor. Claro que sí. Entonces, si les parece, vamos a seguir la oración que nos planteó el arzobispo para estos tiempos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa María de Guadalupe, Madre nuestra, en estos tiempos de tribulación nos dirigimos a ti. Mira con compasión el sufrimiento de tus amados hijos e hijas afectados por la pandemia del coronavirus en el mundo entero. Ruega a tu Hijo que tenga misericordia de nosotros, dando salud a los infectados y la protección a todos tus hijos. Jesucristo, Salvador del mundo, concédenos valor para acompañar y orar por nuestro mundo que sufre y vive la incertidumbre. Buscamos refugio en ti y conforme a tu promesa, líbranos de este peligro. Amén. San Antonio de Padua, ruega por nosotros. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Siempre están invitados a ver este tema y mucho más en los temas que vamos a dar, los cursos que está dando el Instituto de la Arquidiócesis de San Antonio. Muchísimas gracias. Hasta la próxima vez. Gracias, Aarón. Que Dios te bendiga. Nos vemos. Hasta luego.